¿Qué tal? Buenas tardes. En CIMA Abogados nos encontramos muy complacidos con la presencia del licenciado Carlos Luis Erazo Bernal, quien es candidato a magistrado de circuito de la materia penal por el circuito 2. Buenas tardes, Carlos Luis, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación. Al contrario, nos sentimos muy orgullosos de contar con personas de la trayectoria que evidentemente tiene o tienes, no sé cómo pudiera manejar la entrevista, de tú, de usted. De tú, alguna vez tuve un maestro que era un doctor en Derecho y decía, me llamo Miguel y a mí me gusta que así me llamen porque el doctor eso ya es otra cosa. Muchas gracias. Entonces, así lo hacemos. En este momento, con esta reforma judicial, para efecto de que nuestra audiencia, nuestros seguidores, pueda conocer a la persona, al profesionista, al padre de familia, al esposo, a un ciudadano más que está contendiendo en este momento y debido a la reforma judicial, como ya lo comentamos, a postularse como candidato a magistrado. De manera muy básica, Carlos Luis, ¿qué nos pudieras decir en un minuto para que nuestra audiencia te conozca, que te puedas dar una carta de presentación, una presentación hacia nuestro público? Muchas gracias. Primero que nada, pues soy abogado, soy secretario de un tribunal colegiado de apelación, este séptimo circuito en el que estamos, que comprende el estado de Veracruz. Tengo una trayectoria de 23 años, me inscribí para contender como candidato a magistrado de circuito. Es el séptimo circuito en el distrito 2 en el que estoy participando, porque pues llevo ya una carrera de 23 años en la institución y es una forma de darle coherencia y sentido a una trayectoria que todos aspiramos a que culmine en una magistratura, ser titular, ¿no?, de un órgano jurisdiccional. Y yo creo que cualquier persona que trabaja en un órgano jurisdiccional es lo que desea hacer. Y eso es lo que definitivamente define una vocación. Muchos luego dicen, no es que es mi vocación, pues vocación es a partir de cuándo, ¿no? Porque creo que cuando te dedicas a otras cosas y de repente quieres entrar acá, pues no sé, no lo interpreto como una vocación real, ¿no? Es lo que opino. Bien, perfecto. Y con base en ello, insisto, para efecto del conocimiento, de que te conozcan más las personas que en su momento decidan o te elijan a ti para efecto de darte su voto. ¿De dónde es originario Carlos Luis? Del puerto de Veracruz. Es jarocho. Jarocho, 100%. Completamente jaranero, como dicen por ahí. Sí, conozco perfectamente mi ciudad, mi estado. He estado en diferentes ciudades a lo largo de mi trayectoria en el Poder Judicial. He estado en Veracruz y en Tuxpan estuve también un buen rato. Algún momento también estuve aquí en la ciudad de Jalapa. Entonces, pues sí, estoy muy adentrado a lo que es nuestra ideología. Conoce completamente, ¿no? Los bemoles, ¿conoces? Los bemoles, los altibajos, las cuestiones que realmente se requieren para la impartición de justicia, estando dentro del estado de Veracruz, que es en donde eres originario. Sí, no solo en el estado, ¿no? También estuve en la Ciudad de México, en algún momento estuve en la ciudad de Villahermosa, en Tuxtla Gutiérrez también desempeñándome como secretario. Incluso estuve en la ciudad de Cancún. Muy bien. Donde me invitaron a un centro de justicia y hasta llegué al puesto de lo que es actualmente el administrador de un centro de justicia. Claro. Y bueno, durante esa trayectoria de 23 años, ¿es correcto? Son más años. Lo que pasa es que incluso por cuestiones de salud, por cuestiones de luego de cambio de titulares y eso, ha habido algunas etapas en las que no he estado de manera continua. Bien. Entonces, por eso yo ingresé desde 1998 a la institución. Pero entonces, contando lo que es la carrera judicial en sí, que es desde que ya eres actuario, hemos determinado que hablamos de más de 23 años, aunque finalmente, si contáramos desde la fecha en que ingresé, quizás estaríamos por los 27 años. Excelente. Y durante esa trayectoria, durante esa carrera judicial, en donde nos refieres que se puede contar como carrera judicial a partir de ser un actuario judicial, en esa fecha, ¿qué tiempo estuviste desarrollándote con ese puesto como actuario judicial? Creo que fueron como 3 o 4 años aproximadamente que estuve de actuario. En aquel entonces contábamos con un titular muy querido dentro de la institución y por los que formamos en algún momento el famoso juzgado tercero de distrito en Boca del Río.
el maestro Ariel Rojas Caballero, que le mando un saludo, sí, espero que pueda ver la entrevista. Él nos establecía ciertos retos y me acuerdo mucho el primer día que me dijo, a ver, Carlos, tú que manifestaste tener interés en esto de crecer y de realizar proyectos, aquí te tengo un asunto, y sacó un amparo, ¿no? Me acuerdo que era contra un PAMA, procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿no? Dijo, ahí para que lo vayas trabajando, y ya me lo dio, y ahí empezó mi carrera, ¿no? En este sueño, ¿no? Ya posteriormente me estableció una cuota de 2 asuntos por semana al margen de la tarea de ser actuario. Claro. Y a los años pues ya se fueron dando las circunstancias para lograr ser ya secretario. Es decir, que podemos interpretar que desde ese momento inicia la carrera oficial. Bueno, anteriormente, por ley, la ley orgánica manejaba que era desde actuario y desde secretario. Después se incluyó el actuario, porque por las cuestiones en las que realiza uno era más de realizar lo que se llaman los proyectos. Claro. Si di cuenta. Pero bueno, finalmente ahora contamos también la parte de actuaria, que al margen de que formaba o no parte de la ley orgánica, sí había una tarea, ¿no? de realizar los proyectos y no nada más realizar notificaciones, que es la que realiza el actuario como obligación. Es decir, el magistrado te vio aptitud, te vio esas herramientas para poderte ordenar o confiar algunos proyectos cuando todavía no tenías el nombramiento como secretario, sino como actuario. Sí, obviamente estábamos vigilados, ¿no? Por los secretarios, pero él iba distinguiendo, ¿no? O sea, es que ya tú directamente vas a pasar conmigo y ya tú vas a hacer los proyectos. La famosa cuenta. La cuenta. Tú me das cuenta directamente. Sí, ya directamente. Sí, estaba muy joven, la verdad que sí estábamos. Yo creo que tenía 23, 24 años por ahí así, pero él era un gran líder. Era un gran líder y son de esas personas que, aunque tú vengas un poquito desorientado y todo, él se encarga de que te den las ganas de hacer las cosas bien. Claro, que obviamente son ese tipo de jefes que no nada más son jefes como tal superiores jerárquicos, sino líderes natos que te orientan, ¿no? Y te van generando esa vocación, ese deseo de seguir creciendo, ¿no? En materia profesional. Sí, de hecho, él hizo un libro que hablaba precisamente de la administración de los juzgados de distrito. Claro. Y a todas las personas que trabajamos con él siempre nos impulsó, ¿no? A seguir preparándonos y mejorar. Sí, eso es muy importante definitivamente. Y bueno, como estamos hablando de la carrera judicial, pero anterior a la carrera judicial, ¿la formación profesional inicia dentro de los juzgados federales? Bueno, ¿te refieres a la académica o no? Sí, o ya, saliendo de la universidad, por saliendo ejemplo. De la universidad, la típica de muchos, hasta antes de salir de la universidad, pues ibas haciendo prácticas, ¿no? Yo realicé mis prácticas en una junta de conciliación y arbitraje. Bien. Y posteriormente se me dio un nombramiento ahí como representante de los trabajadores. Ah, excelente. Entonces estuve como 2, 3 años ahí. Entonces sí, conocimos, incluso mi hermano también después estuvo ahí en esa junta. Porque pues como somos de familia de abogados, excelente. Pues se nos va dando, ¿no? También estuve en un despacho, curiosamente, que éramos como sucursal, digamos, de aquí, de un despacho de aquí, de un abogado bastante prestigioso. Y después también estuve representando a una empresa una constructora, que tenía muchos problemas respecto a las filtraciones de agua. Bien. Entonces ahí aprendí un poquito de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Claro. Y llevamos algunos asuntos ahí en esta institución. Sí. Llevamos asuntos mercantiles, laborales, y ya después salió la invitación para ingresar al Poder Judicial, donde primero fue como una especie de programa piloto que se llamaba CEJU, que significa Sistema de Estadística Judicial Unificado. Ok. Que después se convirtió en lo que ahora manejan como el SISE, que es el Sistema Integral de integración de expedientes. De expedientes, exactamente, que es en donde podemos consultar los Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así es. O sea que fue el precedente
para llegar a esto que tenemos en la tecnología a nivel federal. Sí, sí, de hecho, también mucha de mi inclinación, por aparte de ser abogado, me gusta mucho la tecnología. Excelente. En ese momento, cuando surge este programa piloto, me acuerdo que pues ahora cualquier muchacho maneja redes sociales, maneja un correo electrónico. Estamos hablando que en 1998 quien manejaba mandar un correo electrónico ya era un genio, ¿no? Porque, sí, o sea, no es como ahora lo ven los muchachos, ¿no? Que es muy sencillo, ¿no? Antes era algo, pues nada más el hecho de tener internet era una cuestión muy difícil porque no es como un paquete Telmex de ahora, ¿no? Así es, era privilegiado. Tenías que buscar algunas empresas que se dedicaran. Y fue mi primer contacto precisamente para ingresar al Poder Judicial, esto a través de la tecnología, y que bueno, esto ahora lo he manejado en pensar cómo pudieran ser aterrizadas a las propuestas que quiero realizar para ir mejorando, ¿no? el sistema, o más que mejorarlo, unas ideas de apoyarnos, ¿no? En la tecnología para la elaboración de las sentencias. Bien, y hablando de estas propuestas, que obviamente nos interesa mucho conocer, ¿no? Porque evidentemente en esta reforma judicial, al ser juzgadores, llámese jueces de distrito, magistrados del fuero común, del fuero federal, pues obviamente debe de haber imparcialidad. Sin embargo, esta reforma judicial también obliga a los candidatos a hacer campaña para efecto de tener los adeptos y que vayan que acudan a las urnas a emitir su sufragio, su votación. Sin embargo, ¿cuáles son las propuestas, ¿no? Asequibles, objetivas, que realmente no generen un tipo de parcialidad en el candidato que tú puedas ostentar hacia la sociedad, de decir, estas son las propuestas que yo tengo, que yo, Carlos Luis, ofrezco, sin que pueda viciar la parcialidad, entiendo, la imparcialidad, ¿no? Sí ha habido muchas burlas, ¿no? Claro, desde luego. De que, por ejemplo, he visto memes, ¿no? Donde dicen, vengo a ver un sentenciado a cárcel, ¿no? Exactamente. Que voté por usted. No es un tema de ofrecer sentencias favorables. Es lo que debe distinguir a un servidor público. Así es. Que es servir al público, o sea, servir. Claro. Y dar un servicio de calidad, de calidez, de cercanía, que creo que eso es uno de los motivos que nos ha criticado mucho la ciudadanía, el pueblo de México, en cuanto al distanciamiento, y no solo el famoso pueblo de México, sino incluso el operador, el propio abogado litigante que dice, es que cada vez que van al fuero federal dicen, ay, vamos con los pesados del fuero. Pues con los fifís, ¿no? Pero aparte, claro, con esa soberbia que muchas veces se ha manejado, algunas veces malentendida, algunas veces no. Ya en alguna anterior entrevista manejaba que el propio ministro Lainez, cuando fueron los debates para la implementación de la reforma, reconoció, ¿no? Que había un juzgador que trabajaba a puerta cerrada y en el escritorio y que no recibía a nadie. Así es. Y que así fueron educados. Y yo creo que hay una parte, ¿no? Porque otra parte sí es que no les gusta recibir, ¿no? A atender al justiciable por diferentes razones. Cada quien las tiene y otros tantos que sí reciben a las personas, incluso a veces hasta juntan a las partes para que no haya un malentendido, ¿no? Exactamente. Porque muchas personas evitan, bueno, muchos juzgadores y operadores jurídicos evitan ese contacto por no dar pie a que digan que se le está dando un dinero y la otra parte diga, es que ya como recibió la contraparte ya el asunto está arreglado, y no es así. Y creo que el punto es que sí hay un alejamiento y que ese es un área de oportunidad que tenemos los candidatos para ofrecer de esa cercanía. Cercanía con el pueblo no significa que te voy a estar haciendo una fila para asesorarte en tus asuntos. Cercanía es que si tú tienes un problema que corresponde al órgano jurisdiccional en el que está el juzgador, en mi caso en un tribunal colegiado, pues cuenten con la posibilidad de acceder, y en dado caso habrá días que pues tengamos alguna sesión o alguna cuestión urgente que tratar, pues manejar una bitácora, agenda, de decir, ¿sabes qué? Dentro de
2 días o 3 días te atiendo unos 15, 20 minutos y platicamos, y vamos, muchas veces la gente lo que quiere es ser escuchada. Exactamente. Que ese es el humanismo, eso es lo que se trata, ¿no? Es decir, que dentro de estos valores o de estas características, consideras que cualquier juzgador, insisto, magistrado, juez, debe de ser sensible ante la problemática, porque evidentemente los justiciables acuden a un centro de justicia penal federal, a un juzgado de control, a un tribunal colegiado, porque tienen un problema legal, tienen una cuestión jurídica que se debe de someter a consideración de un tribunal colegiado o de un juzgado unitario de control. ¿Consideras que la sensibilidad debe de ser un requisito que debe de contar un juzgador, una persona que imparte justicia? Lo es desde el momento de adquirir esa responsabilidad. Así es. No es algo novedoso. Por eso hablaba de un distanciamiento, porque claro, es una característica intrínseca en la función. O sea, debemos de establecer que no se trata de hojas de papel. Así es. O expedientes. Se trata de la vida de una persona, su patrimonio, se trata de la tranquilidad de un hogar, se trata a lo mejor una materia laboral, el salario de un trabajador o un empresario, también puede ser que está en juego su patrimonio que puso en una ilusión de generar trabajo y empleo. O sea, son diferentes aspectos, y ya en el caso por el que estoy postulado, que es en un colegiado en materia penal, pues recordar que son asuntos terminales, ¿no? Así es. Normalmente son diferentes, la competencia son diferentes asuntos, no solo los amparos directos, pero el amparo directo es el que más importancia tiene, porque ya es un asunto terminal, es donde ya lo que se resuelva ahí, claro, ya no va a tener otra oportunidad de resolverse. Así es. Entonces, ese es lo delicado, y por eso se debe contar no solo con la preparación académica y técnica, con la experiencia de haber vivido ya diferentes asuntos, y además con la sensibilidad de que, pues, como yo como padre o como esposo o como hijo también que soy, es decir, aquí hay una persona que sufre, ¿no? Que su familia va a recibir ese impacto. Y créame que muchas veces las sentencias así son dictadas, o sea, a veces pesa, muchas veces pesa, pero tenemos una doble responsabilidad, ¿no? O sea, también hay que sancionar a quien así lo merece. Así es. Entonces, porque la sociedad clama por una justicia en cuanto a que, pues, no dejemos a personas que no han sido respetuosas con la sociedad, que los dejemos libres, ¿no? Entonces, claro. Pero pues todo eso depende muchas veces de las pruebas y también de las fiscalías, ¿no? Que hagan un buen trabajo. Un punto sumamente importante en esta función jurisdiccional, en esta impartición de justicia. La reforma judicial no contempla al Ministerio Público, al Ejecutivo, que si bien es un órgano autónomo, la Fiscalía General de la República o la del Estado, siempre tiene que ver o guarda estrecha relación con la persona que está desempeñando el cargo de ejecutivo, de titular del Ejecutivo. Allí, esta situación, ¿cómo la adviertes en el sentido de que no fue tomado en consideración la pieza clave? Porque desde ahí inicia el proceso penal, con la denuncia, con la querella, con la noticia criminal que tiene el Ministerio Público, y si desde base no se encuentra bien integrada, evidentemente no va a obtener un beneficio, no va a obtener un éxito, que es lo que se busca como fin primario del sistema acusatorio adversarial, el conocimiento, la verdad histórica de los hechos, ¿no? El, obviamente, sancionar al responsable y no tener impunidad. Pero bajo esa óptica, ¿consideras que debió de haber sido parte de la reforma el hecho de que se vigilara el actuar del Ministerio Público? Pues desde luego que tiene que ser vigilado, y desde luego que hay un área de oportunidad grandísima en las fiscalías, no solo en las locales, sino en la federal, ¿no? Es un tema que está pendiente, ¿no? De resolverse, igual que el de nosotros. Son temas que no, esto apenas empieza, ¿no? Creo que un primer paso es hacernos conscientes de ese distanciamiento. Así es. Que es entre líneas es lo que detonó esto, ¿no? ¿Por qué ahora vino de esta forma? Pues porque hay una
ruptura entre los dos poderes, ejecutivo y legislativo, con el judicial. No había una comunicación institucional plena y por tanto, bueno, se vio ya culminado en una reforma que quizá tenga también aspectos que, o seguramente los tiene, ¿no? De mejorar. Por supuesto. Pero, pues, soy una persona que siempre cree que hay que ver las cosas como están. Y es una de las características que debe definir un buen juzgador, la objetividad. Así es. Objetivamente, ahorita en este momento, es lo que está vigente. Claro. Constitucionalmente es lo no que... hay otra. No hay otra. Ya formó parte de un proceso legislativo culminado, y mientras no se tenga otra mayoría, es lo que es. Es lo que hay. Entonces, yo creo que con base en estas reglas, es la oportunidad de que las personas de casa, del Poder Judicial, que tenemos la experiencia, tenemos la trayectoria, podamos ofrecer esa experiencia al servicio, ¿no? Claro. de esta reforma y competir, ¿no? Porque muchas veces dices que no daban oportunidad. Bueno, así pero vamos a competir porque sí, creo que al final también sí influye el que tengas la experiencia. Por supuesto. A lo mejor en la corte pudiera ser que lleguen personas con un perfil académico, ¿verdad? Aquí también es importante que la academia permee, ¿no? Pero hay académicos que solamente han estado en el escritorio. Así es. Entonces caeríamos en el mismo error, ¿no? De caer en académicos que nada más hablan de escritorio y no conocen los expedientes in situ, ¿no? O sea, cómo se resuelven, cómo se llevan las audiencias. Sí, que en la trinchera realmente estén operando como operadores jurídicos, ¿no? Sí. Que eso es lo importante, sí, porque son los que realmente conocen las necesidades, lo que requiere un justiciable, lo que requiere una parte agraviada, un imputado, ¿no? Desde cualquier trinchera en el sistema acusatorio. Y bueno, precisamente derivado de estas observaciones que son muy atinadas y que efectivamente esperemos que en lo sucesivo exista también una reforma para efecto del 21 constitucional, ¿no? Sí. En donde puedan establecer también estas necesidades que evidentemente no podemos estar ajenos a las necesidades, a la progresividad de los derechos humanos y que evidentemente se requería un cambio, quizá desde otra perspectiva que el Poder Judicial evidentemente requería, y no nada más el Poder Judicial de la Federación, los 3 niveles del poder, ¿no? Porque siempre los cambios son necesarios de acuerdo a la evolución de la sociedad. Sin embargo, bueno, tenemos que ajustarnos y con base en ello, esta reforma judicial, evidentemente la sensibilidad no era un punto que se tomara mucho en cuenta y lo vemos desde la óptica de abogados o inclusive de operadores judiciales a nivel del fuero común, en donde era bastante difícil poder acceder a tener una cita con el juez de distrito como quejoso, como tercero interesado, y bueno, ya ni hablar, ni soñarlo que te recibiera un magistrado de circuito. ¿Por qué? Porque siempre te recibía primero el secretario, que era el que tenía turnado el asunto, y luego el secretario particular, y vemos si te puede recibir, y si te puede recibir, pues bajo qué óptica, y si no por videoconferencia, para efecto de no trastocar esa privacidad del señor magistrado. Inclusive se llegó a hablar en muchas ocasiones de los jueces sin rostro, que sí, unas cosas eran por cuestiones de seguridad, ¿no? En tratándose de delitos que requerían bastante sigilo, porque pues obviamente la seguridad del país tampoco es la óptima, ni del Estado. Entonces había que cuidarlos, porque evidentemente trataban asuntos muy delicados, en donde se requería mucha secrecía y muchas circunstancias que tenían que ser vigiladas por la gente que cuidaba al propio juez o al propio magistrado. Pero esta cuestión que pudiéramos llamar, y perdón si estoy rebasando la línea del respeto, en el sentido de la soberbia que se tenía en el Poder Judicial de la Federación, en inclusive ver por encima del hombro a las personas que pues pretendíamos platicar con las personas que iban a resolver un recurso de revisión, un recurso de queja, en tratándose de cuestiones jurídicas. ¿Qué opinión te merece esta circunstancia y que ahora tengan que ganar adeptos para efecto de una votación? ¿Qué importancia
desde tu óptica, ¿qué opinión te genera esto de la reforma y que ahora tengan que ser tan directos con la sociedad? Ya no tener esa barrera de tú eres el justiciable, yo soy el señor magistrado, yo soy el señor juez y veo o vemos si yo te puedo atender. ¿Qué opinión te merece respecto de este cambio tan sui generis, tan abrupto, tan repentino, que ahora ya es una realidad? Pues le agradezco el esfuerzo por hacerlo, el planteamiento lo más suave posible, ¿no? Es algo que tenemos que reconocer, o sea, los seres humanos estamos formados por luces y sombras. Así es. Entonces, es inevitable que haya errores. Y como toda institución está formada por personas, y las personas, bueno, son perfectibles, ¿no? Nadie es perfecto. Sí, creo que es una sacudida, como lo dije ya, esta reforma obedece principalmente a un tema de soberbia. Entonces, ahora una cuestión que se presenta a un juzgador que nunca ha querido tratar a la gente, que nunca ni siquiera a su propio personal escucha, Así es. pues se le presenta esta situación donde ahora, pues yo creo que ni su propio personal va a votar por él. Efectivamente. ¿No? Entonces, esta es la circunstancia. Yo eh, creo que es un buen termómetro porque incluso los anteriores, el anterior sistema sí te permitía de que llegaran personas muy preparadas. O sea, eso sí no podemos negarlo. O sea, la preparación académica, institucional, no está en tela de juicio, ¿no? Así es. El problema es que yo creo que es como cuando vamos a la universidad, ¿no? Al final hay gente de 10, hay gente de 9 y hay gente de 8. Y no necesariamente el de 9 es el mejor abogado, ¿no? Claro. Y aquí tal pareciera que es que ya pasé un examen con 10 y yo ya soy superior a ti y al resto. Sí. Entonces, esa parte es la que quedó coja en el anterior sistema, donde sí llegaban personas muy preparadas, pero a lo mejor personas que en un examen de psicológico a lo mejor no era lo que esperábamos. Sí. Y creo que es lo que ahora, a través de tener que estar realizando este contacto con las personas, la gente también no es tonta, ¿no? Percibe cuando es que esta persona habla neta, como dicen, habla, es de ley. O sea, y sí tengo compañeros magistrados, jueces que son estupendas personas, pero también me ha tocado vivir en carne propia unos magistrados que, o sea, hasta te desinvitan de fiestas, no, sabes que no me cae, sí, situaciones bastante penosas, ¿no? Que creo que como institución debemos reconocer. Sí, claro. Que eso no debe acontecer en el templo de los derechos humanos, ¿no? Efectivamente. O sea, ¿cómo puedo hablar de derechos humanos si dentro de la propia institución no respeto los derechos humanos de mi propio trabajador? Casa del Herrero, ¿no? Así es. Entonces, y de ahí vienen todos estos temas de nepotismo y que existen. O sea, finalmente creo que ya más de un candidato lo ha reconocido. Sí, entonces no tiene ningún sentido y no se trata de patear el pesebre para nada, sino simplemente es que estamos en una situación donde tenemos que reconocer, ir mejorando y trabajar, pero sin reconocer un aspecto como este no podemos mejorar. Efectivamente. Entonces, este tipo de personas, muchas ya se fueron, no toleran a ser analizadas, ¿no? Por la opinión pública. Y creo que esa es una de las ventajas, como todo cambio, implica algunas ventajas que pudiéramos hablar. Claro, y por ejemplo, hemos notado como sociedad, como abogados, como simple Juan de a pie, como se dice vulgarmente, o de manera muy cotidiana, el hecho de que estas campañas, al ostentarse o postularse en redes sociales, a través de medios de comunicación, informativos, que la sociedad aprovecha para hacer señalamientos graves, para denostar las actuaciones. ¿Por qué? Porque muchos candidatos, aspirantes, ya ejercen una función y aprovechan esta situación para efecto de hacer señalamientos graves, muy graves, y que obviamente se están escudando o se están amparando de un monitor, de
un perfil de Facebook que inclusive puede ser hasta falso. ¿Qué situación genera a un candidato el advertir que existen denostaciones, que evidentemente la gente que lee ese tipo de comentarios se queda con esa información y que no hay posibilidad de réplica, de poder aclarar? ¿Qué sentimiento genera como servidor público, como funcionario judicial que actualmente así lo eres, este tipo de situaciones? ¿Cómo soportar la crítica? Es la parte, esa es la parte importante. Es la parte incómoda, porque es luego... lo que no querían los señores magistrados, que dijeron, declino, no me interesa, mejor me jubilo y con esto me voy. Sí, sobre todo hay algunos que sí, pues yo creo que conocen sus conductas, claro, ¿no? Que son, incluso trascienden al propio tribunal, ¿no? Por supuesto. Como hay gente muy honrosa, hay gente que pues sabe, la sociedad, los mismos litigantes conocen, ¿no? Por Como supuesto. la fama pública se habla, ¿no? Así es. Entonces yo creo que esa es la ventaja, ¿no? Del escrutinio, es la palabra el escrutinio social pues es importante. Es importante y es uno de los retos como candidato, ¿no? Porque a veces te preguntan cosas muy difíciles o cosas que no son ciertas o te dicen cosas que no son ciertas o que están mal entendidas, ¿no? Exacto. Entonces, o cosas que no forman parte de la candidatura, ¿no? Así es. Entonces, cosas personales, yo creo que soy enemigo de ir a atacar a una persona por un aspecto personal y denostarla, ¿no? Es que ese es el riesgo, ¿no? Porque, insisto, no hay posibilidad de réplica, no hay un foro en donde puedas ir a decir, a ver, esta publicación no es cierta, es amarillista por completo, están dando datos que son completamente falsos, pero ¿cómo poderse defender de ese tipo de situaciones? O únicamente, como dicen por allí, poner la otra mejilla. Ahí te digo, yo también por ahí me enteré, ¿no? Una juzgadora andaba en su perfil ahí, denostando, ¿no? Alguna situación personal que viví de una situación de salud. Bien. Y que malinterpretó. Total, las pruebas son públicas. Claro. Las documentales son públicas, donde están de acceso a cualquiera, hay un acceso a la información. Y pues ahí había una situación de fechas que no concordaban, diciendo que había un aprovechamiento de mi parte con un titular que me dio un nombramiento respecto a que para tratar un tema de salud. Lo cierto es que ahí en el expediente está claro que yo ya tenía un derecho desde que el titular antes, desde que ese titular llegara, claro. Yo ya tenía un tema de tiempos que ya se habían cumplido. Entonces, aún pensando en esa hipótesis, como decimos nosotros los penalistas, la teoría del caso, que maneja esta persona, diciendo que me dio un nombramiento para que me atendiera una cuestión de salud, yo no necesitaba ese nombramiento para tener el derecho a una basificación, que en su momento fue. Y a raíz de eso, por eso hablo de un poder judicial donde escarnio permanente con esta persona, porque se ganó el juicio, como las pruebas así lo acreditaron, y ahora pues incluso no sé si estén hasta manejando, ¿no? La propia persona a través de esto, pero qué mal habla de un juzgador que se dijo, yo ya soy juzgadora, y estoy opinando sin ni siquiera tener las pruebas en su mano. Entonces, precisamente por eso viene esta reforma, ¿no? Por personas como estas que dicen, oye, es que yo fui afectada por esta reforma, pero si con un compañero, que en un momento llamaste amigo, te refieres así a él, pues, o sea, deja mucho que desear. Por supuesto, y además, sobre todo, viniendo de un tribunal que es el defensor de los derechos, ¿no? De los derechos fundamentales. ¿Y cómo es posible que venga a decir que no tenías un derecho, si es un derecho fundamental a la salud, en donde ya tenías bien ganado tu lugar? Y el hecho de que haya existido este tipo de situaciones, pues en nada perjudicaba, y mucho menos a ella, ¿no? Pues no, pero lo curioso es que vamos a pensar que esa teoría fue así como la dice. Un defensor de derechos humanos no le da prioridad a una persona que va a tratar un cáncer, por supuesto, etapa 3, a una persona que viene con menos experiencia, y obedece a un nepotismo, a eso. Claro. Entonces, es donde dices, oye,
¿cómo decimos? Concediendo sin, suponiendo sin conceder, claro. Que así hubiese sido, por supuesto. Pues tú como humano dices, oye, pues esta persona, padre de familia, que ese sustento es, oye, no te preocupes, aquí está tu momento y continúa. Esa ponderación de derechos. Esa ponderación de derechos, si no la haces con tu trabajador, ¿qué esperas? Por supuesto. Como magistrado. De una persona que ni siquiera conoce. Entonces, eso es, y obviamente, ahí volvemos al manejo de cuotas de poderes. Así es. Esta persona riega esa situación ante sus iguales, y bueno, el malo es uno, ¿no? Siempre. El trabajador. Y ellos defendiendo esos privilegios de, es que ese nombramiento me corresponde a mí como titular, porque es mío, no es del tribunal, es del titular. Sí, hacer suyos encargos o nombramientos que evidentemente no son de la persona, es de la institución. Y que además ellos deben de calificar los mejores perfiles, pero desafortunadamente sabemos que no siempre es así. ¿Sí? No es calificar el mejor perfil, sino obedece a muchas cosas que no tienen nada que ver o que no guardan relación con la capacidad. Y precisamente hablando de este tipo de características, ¿cuáles son las que a tu consideración debe de tener un juez? Un juez, un magistrado, en este caso que tú contiendes para ese cargo. ¿Cuáles son aquellos valores que debe de tener, esas características que deben de regir el actuar de un funcionario público? Ya sabemos las características que siempre se hablan, que es la imparcialidad, claro. La objetividad, en fin, hay un catálogo ahí que incluso el propio Poder Judicial nos hizo el decálogo, ¿no? Así es, el código de ética. El código de ética, pero creo que actualmente hay que añadir cuestiones que son, por ejemplo, la templanza es muy importante, que ahí viene la templanza, pero la humanidad, ¿no? La humanidad. O sea, si somos los máximos representantes de defensores de derechos humanos y no tenemos humanismo, no creo que sea digno que esté uno ahí. Entonces, sí, claro, siempre ha habido buenos titulares, incluso hasta que ponen de su dinero, sí, por supuesto, para que una persona pueda salir de la cárcel, ¿no? Que son los asuntos que nos tocan. Pero creo que ese humanismo, igual guardar cierto decoro, ¿no? Porque creo que no podemos andar con cuestiones de ostentarnos con mucho poder frente a personas que luego, o sea, el otro día sacando unas copias y precisamente de los materiales que estamos manejando, vio que era un candidato la persona que atiende ahí, las copias. y me dice, pero ¿sabes qué? Me interesa que trates bien al pueblo. Y me quedé hasta, se me enchinó la piel, ¿no? Claro. Decir, oye, porque era un muchachito, ¿no? Y dices, en un office, ahí, precisamente frente al Poder Judicial de Boca del Río. Y me quedé y me regreso a escucharlo, pero dime por qué dices eso, claro. Porque a lo mejor no entiende la reforma judicial, pero sí entiende que un funcionario tiene que tratar bien a las personas. Entonces, es conocido también por ustedes y por todos que muchos titulares no trataban bien a su propio personal, con horarios extenuantes, con cargos de trabajo para criminales, ¿no? Que estás cumpliendo una sentencia ahí adentro. Entonces, creo que esas cosas son las que deben de cambiar, porque hay gente que así lo maneja. Por supuesto. Pero, o sea, pareciera que tienes un título nobiliario donde ya nadie te debe de... Si que eres intocable. Intocable. Entonces, invisible para la sociedad. Muchas personas así lo ven. Entonces, básicamente, bueno, las características que conocemos, pero además el ser cercano a la gente, bajo esta óptica de tratar bien a la persona que acude a comentarte el problema, la situación que la aqueja, y que no significa que esto lo podamos interpretar en el hecho de que si alguien que votó por ti en un procedimiento o en un juicio de amparo, en revisión, amparo directo de cualquier índole, signifique que tú tengas un compromiso. Por supuesto que no, o sea, claro. Yo creo que esa es la madurez que también la población debe entender y lo sabemos, ¿no? O sea, si yo tengo un problema, hay un 50% de ganar, un 50% de perder, ¿no? Porque son dos partes.
Así es. Entonces, dependiendo del tipo de asunto, en este caso, en los penales, pues hay una fiscalía que se encarga de acusar, hay un imputado, y también muchas veces, pues, cuando en algunos delitos, ¿no? La víctima, ¿no? También, pues, juega un papel importante. Sí, Y por todos supuesto. con sus derechos, ¿no? Así es. Y bueno, bajo esta tesitura que estamos manejando, actualmente eres secretario de Sí. un tribunal Colegiado colegiado de apelación. Esto significa que no fuiste insaculado para efecto de ser ratificado en el puesto que actualmente ostentas. No, esto ya es como desde el anterior sistema. Yo vengo trabajando. Sí, nos hacían exámenes y yo de hecho hice los dos cursos. El anterior que era de especialización judicial, ¿sí? Y después mutó y se convirtió en el curso básico de preparación para secretarios. Así es. Entonces hice los dos. O sea, esta postulación no es obligada, sino es por mera convicción. Sí, bueno, es como dije al principio, creo que es la culminación de una Así carrera es. desde el 98 ingresé al Poder Judicial, y que no vengo a hacer experimentos, o sea, yo vengo a formar parte o más bien a postularme siendo parte de un Poder Judicial con sus notas buenas y sus notas malas. Así es. Pero que precisamente porque conozco y lo he vivido, creo que es una alternativa el que podamos acceder personas que ya hemos estado ahí desempeñando estas funciones. Claro. Y que conocemos, ¿no? la estructura y el personal. Así es. Y bueno, con todo esto, y ya para finalizar nuestra entrevista, que ha sido bastante enriquecedora, muy amena, y de verdad te agradecemos de nueva cuenta, esta firma legal, el que hayas accedido y nos hayas dado parte de tu tiempo, que sabemos la agenda tan apretada que ustedes tienen por la carga de trabajo, que ese es otro de los retos que también considero que se deben de abordar. Precisamente, ¿qué retos adviertes en la impartición de justicia con esta reforma judicial? ¿Qué es lo que viene? Porque ya lo están enfrentando desde hoy, desde que se implementó, desde que se dio el debate y la discusión y que se hizo el procedimiento legislativo. ¿Cuáles son los retos que se advierten, que vienen y que se tienen que afrontar? Sí me gustaría ampliar en esta claro. Pregunta. El ser candidato implica unos retos, si bien muchos sistemas son orales actualmente, normalmente el funcionario no realiza una impartición de justicia fuera de lo que es escrito. Es de manera escrita habitualmente. Entonces, hemos estado desarrollando habilidades de comunicación. No las tenemos. Cada ocasión que se presenta así de una entrevista son nervios. No es lo mismo platicar cotidianamente, claro, que ya saber que te están grabando, que te van a ver. Sí implica una cuestión que es un reto para nosotros, ¿no? Y quizá a veces no proyectamos esa seguridad que tenemos porque finalmente sí hay un nervio y nos equivocamos. El pánico, ¿no? Escénico. El pánico escénico. Por otro lado, vamos a enfrentar pues el tema de siempre, el del rezago, ¿no? El rezago del Poder Judicial, que no es una cuestión que sea responsabilidad directa del trabajador común, o sea, llámese magistrados, jueces, secretarios, porque finalmente las estadísticas nos dicen, ¿no? ¿Cuántos jueces hay por cada 100,000 habitantes? Entonces, son problemas que se presentan también en el sector de salud, por ejemplo. Claro. ¿Cuánto tardan en darte una cita para que te atiendan en una enfermedad, ¿no? Entonces, no es una cuestión que uno no quiera trabajar o que no quiera solucionar. Lo vamos a hacer. Con que mi idea es, como dije al principio, las cuestiones tecnológicas. Claro. Me ha tocado esa evolución de un Poder Judicial donde empezábamos con códigos. Así es. Y que teníamos que desgastarnos las vistas. Después vinieron las computadoras, vinieron leyes que venían en discos. No sé si recuerdan ahí. Sí, las jurisprudencias eran consultas. Teníamos que estar comprando cada año. Así es, las actualizadas. Evoluciona hacia lo que ahora ya es en la página de la Corte, así que ya se acabó ese disco, ¿no? Entonces, esta evolución, y contando con por ejemplo, un CICE, me hacen pensar
que podemos evolucionar a un control de expedientes a través de inteligencia artificial. Excelente. Entonces yo estoy en comunicación con un amigo que él se dedica a eso y ya le he estado diciendo, mira, tengo esta idea, y creo que podemos lograr muchas cosas en cuanto a la información que un secretario puede contar de primera mano, Claro. sin tener que estar haciendo tantas búsquedas. Es como el famoso, la jurisprudencia. Antes tenías que buscarla en libros. Así es. Después se evolucionaba, como dijimos, al disco. Y ahora en la página web. Pero sí hemos aprendido a que las búsquedas sean más específicas del tema que estamos tratando. Sí. Igual en inteligencia artificial, bueno, este tribunal, ¿qué asuntos ha tenido sobre este tema? Y hazme un extracto y preséntamelo. Excelente. En lo que yo estoy revisando constancia, sí, eso claro. Ya, ¿sabes qué? Aquí está, es esto, y los temas a tratar fueron estos. Y creo que para allá vamos, o sea, tenemos que, porque soy ferviente, ¿cómo se llama? Consumidor de tecnología, ¿no? Y creo que son herramientas que nos sirven para hacer más eficiente nuestro trabajo. Precisamente por este gran mentor que tuvimos, él siempre decía que una persona cansada no rinde. Entonces yo no quiero que mis compañeros estén, o sea, mis secretarios, que si Dios quiere, o si el voto me favorece, así es. Decir, oye, quiero tenerlos con el látigo. Al contrario, y ese es un gran reto también, llegar como estos nuevos jueces que por ahí ya les pusieron magistrados del bienestar. Bueno, yo soy de casa, ¿no? Y yo lo que más me preocupa también es no llegar a imponerles cargas extenuantes, porque creo que, o sea, hay que ser eficientes, pero no negreros, como se dice. Exactamente. O sea, con propuestas irreales. Es como pedirles un doble de cuenta. Pues eso no es así. Ya dijimos, son asuntos terminales que muchas veces vienen en un diablito, en un carrito, sí. Son tomos, y quien te dice que lo va a resolver en un día, pues no. Entonces, ¿cómo está revisando el asunto? Por Dios. Qué miedo. Qué miedo, sí. Qué miedo con una propuesta así, es. ¿no? Claro. O decir, le voy a poner un horario triple a los, oye, pues el derecho, es que estamos hablando de los no somos expertos en derechos humanos. Así es. ¿Cómo vas a poner extenuantes? Por Dios, eso no por querer quedar bien con un sector. Así es. Público, vas a hacer propuestas irreales. Eso le quita seriedad a tu candidatura. Desde luego. Entonces, seamos serios, la gente lo entiende. Lo que pasa es que hay que explicarlo. Claro. Pero la gente perfectamente, cuando hablas con ella, lo entiende y no es una cuestión así. Y el último gran reto es, vamos a llegar donde hay titulares que fueron nuestros maestros. Exacto. Donde fueron nuestros jefes. Y se trata de armonizar, no de confrontar, no de venir así, es que ahora yo voy a hacer lo que quiero. Incluso muchas de las propuestas que estoy haciendo es para consensuarlas. Claro. A lo mejor lo implemento en un principio con mis propios colaboradores, el mismo equipo de trabajo. Así es. Si permeaba, finalmente vamos a recordar que un tribunal es Así es. Son tres. Entonces, son tres mundos que se van a fusionar y que tenemos que aprender a llevar las cosas. Sí. Respetando siempre a la persona que está ahí, que va a ser el decano. Desde luego. Entonces eso es algo que no debemos de perder de vista. Y por eso es la importancia de la carrera judicial, porque hay cosas que luego se les ocurren y digo, es así en un tribunal así no funcionan las cosas. Si no es de ocurrencias. No. O sea, por ejemplo, horarios así. Un secretario, ¿tú crees que a un secretario le tienes que decir que regrese o que no cuando tiene una cuenta? No. A veces ni se va a comer y estoy trabajando, entonces ¿cómo le voy a poner horarios? O sea, simplemente ya sabemos lo que tenemos que hacer. Claro. Entonces, trabajamos con profesionales. Desde luego. Y por eso la importancia de la trayectoria y de la carrera judicial. Que no llegue gente improvisada. Así es. Con una preparación adecuada. Y bueno, por último, Carlos Luis, quien quiera votar por ti, ¿cómo es tu número? ¿Cómo te identificamos en las urnas? ¿Cómo va a ser la boleta? Para efecto de poder agilizar este trámite, porque hemos escuchado que va a ser muy complejo este proceso, sí. Que inclusive hay personas que hemos escuchado que dicen, bueno, ¿y para qué vamos a votar por jueces? A mí, ¿para qué si yo no tengo ningún tema? ¿Por qué es importante acudir a las urnas el 1 de junio y votar por los mejores perfiles? Y obviamente
cómo encontramos o cómo podemos elegirte a ti en la votación, bajo qué número, qué color, porque por allí creo que hay muchas confusiones. Hay mucho que explicar, ¿no? Normalmente todos los candidatos están ya haciendo sus videos con una explicación amplia. ¿Por qué es importante involucrarnos? Porque es un tema de derecho político. Así es. O sea, no es un derecho y una obligación. Tienes que involucrarte y elegir ahora que tienes la oportunidad de hacerlo. Y cómo conocerlos. En la página de línea hay una parte que se llama Conócelos. Muy bien. Ahí vienen los currículos de las personas. Puedes dividirlo por estados. Ok. Y ahí, incluso por hombres y mujeres, ahí entras a la página y ahí están los perfiles de todos. Está un currículum de las personas candidatas. Y finalmente, pues vamos a poner ahí la imagen de cómo es la boleta en la que vengo participando, que es un color rosa. Sí. Y los recuadros vienen con diferentes colores, dependiendo de la materia. A mí me tocó un verde turquesa, y ahí en ese recuadro hay que poner el número 15, que es el que me correspondió en la boleta. Perfecto. Así es el procedimiento que a elegir el 1 de junio. Sí, habrá 2 espacios, uno de mujeres y uno de hombres. Ahí me toca el de hombres, en el recuadro turquesa, verde turquesa, el 15, ese es el bueno, el número ganado. Muy bien. Por último, Carlos Luis, algo que quieras recalcar, que haya faltado por decir en esta plática, en esta charla tan amena que hemos tenido. Pues, antes que se olvide, agradecerte por la invitación y invitarlos a que se involucren, a que conozcan los candidatos, que no den por sentado nada. Mi candidatura nació de una cuestión ahí de que el propio tribunal, los titulares nos dijeron: participen ustedes y nosotros ya nos vamos. Claro. Ya esto no es de nosotros. Quedan ustedes, defiendan esto. Así es. Afortunadamente, bueno, también checamos en el lugar por los que estoy participando, no hay ningún titular. Ya se están jubilando, ya están por irse, ya no les interesa continuar. Entonces no vengo a confrontar a ningún jefe, a ningún titular, que en mi forma de pensar, pues hay que primero dejar que ellos defiendan. Y creo que eso es lo importante. Llegué así, yo no he recibido ninguna llamada de alguien: oye, si me das tanto, vas adelante o vas a recibir. No, llegué aquí pues por la cuestión de que como se ha dado las entrevistas y todo, y por eso digo, pues hay que participar, veamos qué resultado tenemos y no demos por sentado nada. Hay que participar y es nuestra obligación como ciudadanos. Exactamente. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias. A nombre de CIMA Abogados, agradecemos enormemente la participación del licenciado Carlos Luis Erazo Bernal. Y si les ha gustado esta dinámica que tenemos en CIMA Abogados, por favor, déjennoslo saber en los comentarios y nos vemos en la próxima dinámica. Muchas gracias.